del huracán, de día tú navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder aceptar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Tu capitán. Confía hoy, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero, ella es su helado. Recuérdalo, recuérdalo. Confía hoy, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero, él es su helador. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero, ella es su helador. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, ella es su helador. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, ella es su helado. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, ella es su. Tu capitán marinero, ella es su. Tu capitán marinero, Yeshua. Shalom, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Quiero leer un versículo en las Escrituras, en el libro de Isaías, en su capítulo 1, verso 18. Dice así: vengan ahora y razonemos juntos. Dice
Yuhebakhei. Si fueran sus hatán, como Shaín dice, como la nieve, ellos serán emblanquecidos. Si ellos fueren como el tolán, como lana blanca, ellos serán emblanquecidos. En esta versión habla de un lenguaje muy diferente a las versiones que nosotros conocemos como la Reina Valera y como otras escrituras que tenemos como la Jerusalén, como la Biblia del Oso. Hay muchas Biblias traducidas con diferentes idiomas o dialectos. En esta Nueva Jerusalén que tengo yo aquí, que es otra, dice el verso 18, luego vengan, dice, y discutamos, dice el Adonai. Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve, dice. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Vamos a hacer una tefilá para darle inicio a este servicio. Padre que estás en los cielos, te agradecemos grandemente, Abba, por el privilegio y la oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo, porque el tema es bastante duro, pues, ya que para entender Abacados hay que saber, pues, las instrucciones que están escritas dentro de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tenemos a un mediador entre tu pueblo, que es Yeshua. Él es el único perfecto y fiel. Y a través de él, Padre, nosotros podemos llegar a tu presencia. Favores que te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén. Para poder entender este tema, vamos a hablar de un cordón rojo que se colgaba en la entrada del Mizcán. En el tiempo de Yom Kippur, en esa fiesta donde el Cohen Agadol se presentaba delante de Yuhebakhei, ese Cohen, que era Aarón, que es el mismo nombre del arca en el hebreo, en ese día acordémonos de que el pueblo tenía que purificarse, especialmente los dirigentes, los que estaban encargados
de llevar pues las ofrendas. Lo que menciona acá en esta Biblia. Esas ofrendas, entre ellas iba las ofrendas de paz, o sea, las ofrendas de Shalom, y las ofrendas del perdón de los pecados que el pueblo había cometido involuntariamente, no voluntariamente, involuntariamente. Porque acordémonos de que la sangre de los corderos no cubría cuando alguien asesinaba. Cuando él asesinaba, digamos, ese asesinato lo hacía con conocimiento del corazón. Eso no lo cubría la sangre de los corderos. Entonces, el Cohen Agadol tomaba 2 chivos, y había un chivo que era el que se le iba a ofrecer a Yuhebakei y otro chivo que se le iba a ofrecer a Azazel. Eran 2 chivos iguales, pero Yahweh tenía que elegir cuál él iba a tomar. Cuando el Cohen cruzaba las manos, caía pues el chivo que iba a favor de esa ofrenda dirigida a Yuhebakei, y esa sangre de ese chivo era la que el Cohen Agadol tomaba en los tazones y entraba donde estaba el Petorá y rociaba la sangre. Esa sangre era la que aceptaba Yuhebakei, y la otra del otro chivo era la que iba dirigida a Azazel en el desierto. Cuando Yuhebakei aceptaba esa sangre, el Cohen Agadol recibía pues la palabra Shalom. Cuando Yuhebakei daba la Shalom por un año, el Cohen salía y daba la buena información. Yahweh estaba aceptando, y Yahweh se sentía agradecido por lo que el pueblo había hecho. Estaba reconciliado con el actor de la vida, el creador del universo, el que los había sacado de la esclavitud de Misraim. Para Israel era un gran gozo, una gran alegría, porque Yahweh estaba de su lado. Ahora bien, acordémonos que el Cohen Agadol no solamente entraba una vez, entraba 3 veces en ese mismo año. Las 3 veces que él entraba a donde estaba el caporat, o sea, el propiciatorio, que nosotros conocemos como español, las mismas palabras recibía. Y volvía a confirmarlo. En la entrada del Mishkan había un cordón rojo que estaba colgado, donde todo el pueblo estaba a la expectativa de observar si Yahweh estaba reconciliado con su pueblo. En ese momento, algo sobrenatural sucedía en la entrada del Mishkan.
En ese momento, Aarón, Moshe y sus hijos y todo el pueblo, ese cordón que se ponía en la entrada se convertía en blanco. Eso era lo que sucedía. Cuando ese cordón se convertía en blanco, todo el pueblo, hasta lo más lejos donde estaban las demás tribus, ellos veían la pureza. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Isaías, Isaías está hablando en una forma metafórica lo que sucedía en esa fiesta de Yom Kippur. Acordemos que esa fiesta, ¿verdad?, era donde el Cohen se enfrentaba cara a cara con el actor de la vida, y era allí donde él hablaba, Yuhebakei. Estoy pronunciando estas palabras porque no quiero pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ese era lo que demostraba el creador del universo, que él estaba de acuerdo. Pero cuando el cordón no se hacía blanco y permanecía rojo, era porque el actor de la vida, Yuhebakei, estaba indignado. Y el pueblo tenía que preocuparse por qué. Acordémonos que en la Biblia hay instrucciones para el pueblo. Y aquí en el libro de Isaías podemos ver que Isaías recibe una gran visión. Por eso yo tomé el verso 18. Y lo vamos a leer otra vez en esta versión. Vengan ahora y razonemos juntos, dice Yuhebakei. Si fueren sus hataón, la palabra hataón es un término hebreo que quiere decir pecados, hablando en plural. Hataón quiere decir pecados, porque está hablando de muchos. No está hablando de uno, de muchos. Como chanín, o sea, escarlata. Acordemos que había un muslo que se creaba en Israel como un tipo de caracol, y este muslo dice que era el que de ese caracol extraían una tinta escarlata, como rojiza o moradiza, algo así. Nunca la he visto, pero sí he visto, he leído la historia. Entonces, Isaías compara, hablando metafóricamente, a esta tinta que era la que servía como para ¿cómo se le llama eso? Para darle color a las telas, para las personas reales, como por lo menos para los reyes, como para las princesas, algo así. Por eso el actor compara, y Isaías, a través de la visión, Yahweh lo está comparando, porque era algo que no se podía salir tan fácilmente. Todo esto tenemos que saber por qué. Acordémonos que cuando se comete el pecado no solamente carcome solamente lo de encima, sino hasta lo más profundo de los huesos. Viene siendo como el cáncer. Por eso es que el pueblo tenía que purificarse en ese día. Ahora bien,
Hataón, dice que decir pecados. Y como Shanim, escarlata. Y como la nieve, ellos serán, dice, emblanquecidos. Si ellos fueren como el tolán, carmesí, como lana blanca, ellos serán emblanquecidos. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, creemos que se le está hablando a los gentiles, pero no es así. En primer lugar, el gentil no conoce los mandamientos de Yuhebakei. No se le puede aplicar a un gentil. Por eso cuando un pastor predica, tiene que saber perfectamente qué es lo que va a predicar y a quién se lo va a decir. A un gentil no se le puede aplicar esto, porque no sabe. Primeramente, para predicarle hay que enseñarle, hay que instruirlo. Entonces, como el pueblo ya sabía, porque está en Levíticos capítulo 23, ahí están todas las instrucciones, lo que dio Yuhebakei en el desierto. Entonces, él toma esta palabra. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Isaías, estos cuatro reyes, ellos gobernaban. Ahí podemos ver el verso 1. Eran 4 reyes en el tiempo que Isaías vivió. Y acordemos que el profeta Isaías fue un gran profeta, más grande que los demás profetas. Él no ocultaba nada. Él no estaba a favor ni de los grandes ni de los pobres. Este profeta, por eso fue aserrado, porque cuando él decía la verdad y no perdonaba a nadie, ni al rey, ni aún a los sacerdotes, porque aquí hay un gran problema. Aquí se está violando las normas que los reyes habían conocido y también estaban violando los líderes religiosos. 2 cosas al mismo tiempo. Acordemos que a Israel se le entregan leyes de justicia y a los profetas se les entrega cómo ellos deben de venerar y honrar y llevar a cabo, ¿verdad?, esas ofrendas para que Yahweh esté contento con el pueblo. Pero cuando en el tiempo de Isaías él ve a estos 4 reyes, que lo que estaban haciendo era todo lo contrario. En primer lugar, estaban violando no solamente los beneficios del pueblo, sino abusando. Y esto es un gran problema para Israel. Porque aquí le está hablando a Israel, no le está hablando a las demás naciones. Otra de las cosas que los reyes habían cometido era que cuando ellos veían las invasiones de las demás naciones como Egipto, como Siria y otros países más, ellos buscaban alianza con esas naciones. Y se les había olvidado el mandato divino que les había dado Yuhebakei de no tener esas alianzas con esas naciones. ¿Por qué? Porque esas demás naciones desconocían a este Elohim y a la Torá. Esas naciones adoraban a otros ídolos, a otras deidades, y tenían otras normas muy diferentes a las cuales se les había entregado a Israel. Y por esta razón también los reyes cayeron en pecados. Y aparte de eso,
Les voy a decir algo porque cuando esos reyes gentiles como Siria, como Egipto y otros países más que existían ya como Babilonia, esos países abusaban de la justicia divina y en vez de ayudarles a su pueblo, mejor ellos lo que hacían era sobornar y robarle a las demás personas. Entonces Israel practicó todas estas cosas. Y aparte de eso, que cuando venían las fiestas como Yom Kippur, como Pesa, como Shavuot, entonces ellos celebraban esas fiestas, pero no se purificaban, no se arrepentían de sus pecados que habían cometido con el mismo pueblo. Y cuando llegaban esas festividades, ellos llevaban las ofrendas, pero esas ofrendas, dice el actor a través de estos profetas, que Yahweh no recibía estas ofrendas. Es como que yo le robe a alguien y me presente aquí y haga una oración. Esa oración Yahweh no la toma en cuenta, no la escucha, no la oye. Al contrario, puede venir una maldición. Eso hay que tener mucho cuidado para todos nosotros que compartimos la palabra de Yahweh, porque si tú estás mal contra el Elohim y contra el prójimo, haciendo todo lo contrario a lo que está escrito en la Torá, entonces hay peligro para tu vida y la vida de tu familia y las demás. Porque esto era un gran problema. Por eso era que cuando el cordón no cambiaba su pureza de blancura, el pueblo tenía que angustiarse y afligirse y hacer techubá, oraciones, súplicas al Creador del universo. Isaías, él no le tenía miedo a ninguno de los reyes, principalmente a Acab. El rey Acab fue el más perverso y el más rey más corrupto. Este rey no solamente transgredía la Torá, sino que también él obedecía lo que su mujer le ordenaba. Acab fue un hombre que llevó el pueblo de Israel hasta lo más bajo. Él introdujo, él y su mujer, la idolatría. Él asesinaba, robaba, sobornaba y mataba. No solamente sobornaba, mataba, asesinaba. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando él huye. ¿Por qué huye Elías? Porque él y su mujer querían asesinarlo. ¿Se acuerdan de los profetas que su mujer mandó a matar? Los profetas que estaban a favor de Yahweh. Pues él se encargaba en matar juntamente con su esposa. Entonces el rey acá fue el más perverso de todos los reyes que existieron en Israel. Y por eso aquí aparece en el versículo 1 del primer libro de Isaías. Ahí aparecen, y el último rey es Ezechías, que ese sí se portó bien delante de Yahweh. Porque cuando Siria quiso invadir a Jerusalén, él se puso firme. Y por eso Jerusalén no fue invadido por Siria. Todo esto, ¿verdad?, pasó en el tiempo de Isaías. Por lo menos, por aquí tengo una lista, no sé dónde la puse, porque como yo no saco
Aquí está. El rey Ezequías, él gobernó desde el año 727 hasta el año 698, cuando él cayó enfermo. Y Yahweh lo restableció de esa enfermedad. Pero en sus últimos días dice que también este rey cometió pues una desobediencia. Pero Ezequías fue un gran rey que él no permitió. Y en ese tiempo estaba el profeta Isaías con él. Y Siria había invadido Samaria, había invadido a Judá y a muchos reinos más. ¿Por qué? Porque Samaria había permitido introducir la idolatría. Por eso, Isaías exhorta al pueblo de parte de Yuhebakei, porque esta visión viene de parte de Yuhebakei. Isaías no la toma porque él quiere, Isaías la recibe. Dice así, la visión de Yeshayahu, Isaías, Yahweh ha dicho así: hijo de Amod, háblale al pueblo de Israel. Y aquí compara, fíjense bien cómo Elohim dice, compara a dos tipos de animales, al buey y al burro. Dice que el buey conoce, dice, su dueño. El burro también conoce a su amo. Dos animales de carga. Y estos animales, a pesar que son animales, pero están adiestrados y están al servicio del hombre. Pues así los compara. Pero parece que el Israel no había aprendido, digamos, las lecciones que había obtenido anteriormente. Por eso es que Isaías dice en el verso 17: aprendan a hacer el bien diligentamente y busquen juicio, dice. Busquen juicio, hagan el bien, busquen justicia, bendigan, dice, al agraviado. O sea, ¿para qué son puestos, digamos, los reyes? Es para el beneficio del pueblo. A los reyes fueron puestos para el beneficio del pueblo. Pero el problema está acá, que cuando ya los reyes ya toman posición de los tronos, lo que hacen los reyes es que ellos, en vez de ayudar al pueblo, mejor suben los impuestos. Ese es el problema. Y está bien, porque la Torá sí lo dice. Pero recordemos que la Torá tiene un límite. Y ahí está, pues, en la Torá, en los 5 libros de la Torá están escritos, pues, que el pueblo tiene que presentarse delante del Creador sin las manos vacías. Igualmente, no solamente el pueblo, también los reyes y también los sacerdotes, porque a pesar que ellos son las personas encargadas, pero también ellos tienen que también llevar a cabo. O sea, la Torá es para todos.
no solamente por el pueblo, sino al mismo dirigente, al encargado. Pero el problema es que a veces cuando ya el rey ya está puesto, él en vez de dar el ejemplo, ahí está el problema. Mejor abusa de su poder. Y es allí donde el creador del universo, no solamente se molesta, se indigna, porque así dice esta versión. Está enojado. Y cuando Yuhe Bajei está enojado, ¿cuál es el resultado? La guerra, la tragedia, el hambre, la persecución, la angustia. ¿Y qué más? Esclavitud. Porque todo eso verdaderamente Yahweh lo pone como para poder disciplinar a su pueblo. Por eso el profeta dice en el verso 1, aprendan a hacer el bien. No hagan todo lo contrario. Y aquí le está diciendo, no le dice al pueblo, le dice a los dirigentes. Y le dice también a los religiosos. ¿Por qué? Porque son los dos los que cometen estas maldades. Hataón, pecados. Es un término hebreo. Por eso al comienzo de este versículo dice el autor, no me traigas más sacrificio de animales, dice. No me pongas más incienso. No hagas tan largas las oraciones. Si guardas los Shabbat, dice, ya no los hagas. ¿Por qué celebras las lunas nuevas? Dice. ¿Por qué celebras las fiestas si no estás haciendo lo correcto? Cuando se adulteran las dos cosas, se comete pecado. Y el pueblo también alcanza lo que estas personas hacen, porque cuando llegan los imperios, no solamente se llevan a los líderes, sino que también se llevan a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. A veces son traspasados con la espada. Porque el pecado no solamente, señala pues a los líderes, sino también a toda la nación. Y por eso Isaías, él dice, aprendan a hacer el bien. ¿Qué quiere decir aprendan a hacer el bien? Hay que corregir. Hay que hacer techubá. Hay que enmendar. Si estoy haciendo lo contrario, dice verdaderamente, pues hay que corregir lo que estoy haciendo. Pero el problema es que cuando los reyes están de acuerdo con la religión, y todo es porque hay más entrada de dinero. Y como también las demás naciones, cuando ellos hacían los pactos con las demás naciones, acuérdense que los reyes de otras naciones, cuando invadían,
Ellos cobraban los impuestos de Israel. ¿Y quién era el responsable? El responsable era el rey. Cuando los invasores conquistaban, lo primero que ellos enviaban era una carta al rey. Y ellos mismos exigían y decían, necesitamos tanto impuesto. Necesitamos el oro, necesitamos la plata, necesitamos el hierro, necesitamos ovejas, necesitamos vacas, necesitamos todo eso. Y tenían que dárselo. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Y por esta razón, ese cordón que se convertía en blanco dejó de emblanquecerse hasta cuando Yeshua, fíjense bien que todo eso, en el tiempo de Yeshua, eso todavía estaba en vigencia. Yo no lo sabía. Pero sí, en el tiempo de Yeshua estaba en vigencia porque acordémonos que Israel en el primer siglo ellos hacían sacrificios en el templo. Pero cuando Yeshua fue crucificado y cumplió los requisitos que Yuhebakei le había ordenado, y cuando el templo fue destruido en el año 70, desapareció el cordón blanco. Ya no. Yahweh estaba cansado de sacrificios. Y aquí lo dice. ¿Por qué? Porque Yeshua cumple. Él cumple más que los corderos. Él cumple más que lo que está escrito en la Torá. Él cumple todo lo que está escrito, lo que hablaron los profetas. Y por eso en el año 70, si tú no lo crees, investígalo, cuando Tito invade a Jerusalén y consume el templo, allí dejó de existir ese cordón blanco, y se dice a través de los Midrash que dice que un malá se desapareció, dice, como señal que dejaba desamparado a Israel. Yo no lo sabía. Fue allí. Yeshua es el que quita el pecado a través de su sacrificio y a través de su derramamiento de sangre para el pueblo y para todos aquellos que quieran venir al encuentro con Él. Pero antes de venir al encuentro con Él, tienes que ser un techubá, un arrepentimiento. Porque déjame decirte que todas las naciones hemos cometido pecados. Y no hay ignorancia para nadie. Porque hoy en este tiempo nadie es ignorante. En aquel tiempo las naciones tenían sus deidades, sus dioses. Israel era la nación que Yahweh había elegido como una nación que iba a dar el ejemplo. Era ella la que iba a resplandecer entre las demás naciones. Pero Israel no cumple los requisitos.
Al contrario, pues. Por eso aquí le dice el profeta, vengan ahora y razonemos juntos, dice Yuhebahei, si fueren sus hataón, pecados como yanín, escarlata y como la nieve, ellos serán emblanquecidos. Y si ellos fueren como el toján, carmesí, como lana blanca, ellos serán. Fíjense en lo que está hablando. Serán, está hablando de un futuro. Si ustedes están dispuestos y me obedecen, lo bueno de la tierra ustedes comerán. Y si ustedes rechazan y son mamerín, la palabra mamerín quiere decir rebeldes, desobedientes, la espada los devorará a ustedes porque la boca de Yuhebahei ha hablado. O sea que si el pueblo no tomaba en serio las represiones que el profeta hacía, en primer lugar, dejaba de llover. Y al no llover no había cosecha, no había pan. Al no llover las tierras no daban fruto. Al no llover la vid no daba sus uvas para hacer el vino. ¿Y qué más? Venía las invasiones de los reyes, porque aquí lo dice. La espada, cuando la Biblia habla de espada, está hablando de invasores. Él mismo ordenaba y decía, vayan a tal lugar y destruyan. Y todo eso venía de parte de Yuhebahei. ¿Por qué? Porque acuérdense que Yuhebahei tenía un pacto con el pueblo de Yacharel. Y a él no se le olvidaba. Y como estaban haciendo todo lo contrario, estaban robándole la viuda, estaban violando los bienes del pueblo, estaban extrayendo los bienes del pueblo. Aparte de eso, recibían soborno los jueces cuando se cometían delito. Había favoritismo para los ricos, pero para el pobre no, se le aplicaba la ley. Y entonces todo eso era un caos. Cuando un pobre cometía un delito, entonces el pueblo, los jueces se le aplicaban a ellos. Pero si una persona hacendada cometía un pecado, ¿qué hacían ellos? Hacían el ojo pacho. Y por esta razón el juicio divino caía sobre el pueblo y sobre estos reyes. Y por esta razón, dice el actor, ya no me traigas más sacrificios. Como hoy en día. Es igual. Hoy en día hay muchos youtuberos que salen a predicar la palabra, pero no lo hacen porque aman a Elohim o aman al prójimo. Aman el dinero. Porque lo primero que hacen ellos es que le des dedito al video. Y ya con ese dedito, YouTube te paga. Es un negocio. Y eso se ve por todas las redes sociales. Es raro un predicador que viva de su trabajo y lo comparta con los demás. La religión es lo mismo. No importa qué religión tú vayas. Si vas al catolicismo, si vas al protestantismo, si vas a los cristianos, si vas a los luteranos, si vas a cualquier lugar, siempre te exigen. Y cuando estás pasando algo o no cumples con lo que ellos mismos ponen, sus reglas, ya no te toman en cuenta. Así era Israel, igualito. Por eso Yeshua criticaba y exhortaba a los líderes religiosos del primer siglo.
Y por eso a él no lo querían, porque él les hablaba la verdad. Algún día vamos a hablar del sábado. En el primer siglo, Yeshua habla del sábado. Y también habla de cómo guardaban el sábado los religiosos, porque aún el sábado lo habían convertido verdaderamente como una carga. Déjame decirte, la Torá no es carga. Cuando tú la sabes entender y la aplicas y te la llevas, no es carga. La Torá es fidelidad, es obediencia. Y cuando tú cumples lo que la Torá dice, hay un gran descanso en tu corazón. Hay un gran descanso. Yeshua así lo dijo. Vengan a mí, dijo, todos los que están, dijo, cansados. Vengan a mí todos los que están, dijo, verdaderamente enfermos, dijo. Y yo les daré descanso, dijo. O sea, tranquilidad, paz. Por eso el profeta pone estas instrucciones para Israel. Esto no es para los gentiles. Esto es para Israel. Como hoy en día es igual. Todo esto Israel lo lee. Yo me fijo ahí, pues, todos los que viven en Israel conocen este libro, más que todo este libro de Isaías. Pero el problema está en que cuando llegan a estos pasajes, no lo aplican a sus vidas. Porque este Isaías fue uno de los profetas más grandes. Ahí hay muchas profecías. En este libro hay muchas profecías. Aquí se habla aún del Mashiach, pues. Se habla del milenio. Fíjense bien. Y de muchas cosas más. Así es que, por esta razón, este cordón rojo que se convertía, dice que cuando Israel hacía lo bien, ese cordón se convertía en pureza. Cuando Israel cometía pecados, ese cordón se mantenía rojo. Esa era la señal. Esa era la señal. Y todo esto, ¿verdad?, era para que Israel enmendara sus errores y comenzara de nuevo. Pero Israel nunca aprendió. Al contrario, pues, aquí aparecen dos animales de carga, el buey y el burro. Y dice que estos dos animales conocen y obedecen. Pero Israel, dice, no entiende. Y hasta la vez Israel no entiende. Porque si nosotros miramos en el Medio Oriente, los líderes religiosos y los líderes políticos, ¿qué hacen? Todo lo contrario a lo que está escrito en la Torá. Ustedes ven ahí, pues. Gaza está siendo más masacrado. ¿Y quiénes viven en Gaza? La gente pobre. Y no es porque Israel quiera extender sus tierras, es porque el poder. Porque los reyes así eran. Entre más tienes, más quieres. Igual que los religiosos. ¿Sabías tú que la religión y los políticos van de la mano? Y por esta razón yo no soy ni político ni religioso. Cuando algún predicador habla ahí de política, mejor
No lo veo. Y si alguien está hablando de ¿cómo es la palabra? De religión, tampoco. Porque la religión mata, destruye, roba. Y aparte de eso son unos grandes hipócritas. Yo no soy religioso. Yo soy práctico. Y a ese Elohim que hizo el cielo y la tierra, ese es mi Elohim. Y yo le sirvo con lo que yo está a mi alcance. Lo que está a mi alcance y lo que yo puedo y lo que yo logro entender. A ese. Y no necesito una religión como otros. Así es que Yahweh les bendiga grandemente en este día Shabbat, en este día 7, y que derrame shalom, bendiciones de las cuales están escritas en la Torá, y a nuestro Adón Yeshua que more en cada uno de nosotros. Hasta muy pronto.